Tienes 82 años. Tus manos tiemblan al pasar las páginas de un libro. Has sobrevivido a 8 de tus 10 hijos. Fuiste reina de Francia, y también de Inglaterra. Gobernaste más territorio que el propio rey de Europa. Y, sin embargo, pasaste 15 años encerrada en una torre, por orden del hombre que juró amarte. ¿Cómo llega una mujer así a ser prisionera de su propio esposo? ¿Qué clase de reina puede desafiar a 2 reyes, sobrevivir a 2 guerras, ser acusada de adulterio, y aún morir con una corona en la cabeza? Su nombre era Leonor de Aquitania, y su vida no fue una historia, fue una leyenda escrita a pulso, fuego y traición. Leonor nació en un mundo de hombres, pero no se comportó como una mujer de su siglo. Cuando otros rezaban, ella planeaba. Cuando otros obedecían, ella mandaba. Y cuando todos esperaban verla caer, volvió a levantarse. Dicen que su marido, Enrique II de Inglaterra, la encerró por rebelarse contra él. Pero la verdadera razón detrás de ese encierro, no fue solo política. Fue miedo. Miedo al poder que Leonor representaba, miedo a una mujer que nunca aceptó su papel secundario. Esta es su historia. La historia de una reina que cruzó montañas, lideró ejércitos, rompió las reglas y cambió el destino de Europa. Porque Leonor de Aquitania no fue una víctima. Fue una tormenta. Y para entender cómo una mujer así terminó tras las rejas, primero debemos descubrir quién era realmente. Sur de Francia. Año 1122. En un castillo rodeado de viñedos y colinas doradas, nace una niña que cambiará el curso de la historia. Su nombre, Leonor de Aquitania. Nadie lo sabe aún, pero esa niña va a poner de rodillas a los reyes más poderosos de Europa. Aquitania no era un ducado cualquiera. Era un imperio dentro de otro imperio. Sus tierras se extendían desde el Loira hasta los Pirineos. Sus campos producían más riqueza que los dominios del propio rey de Francia. Y su capital, Poitiers, no olía a hierro ni a guerra, sino a poesía, música y vino. Leonor creció allí, entre trovadores y filósofos. Su abuelo, Guillermo IX, fue el primer trovador de la historia. Y de él, Leonor heredó algo más que sangre noble, heredó la idea de que la inteligencia podía ser un arma. Desde pequeña fue diferente. Le enseñaron a leer, a escribir, a discutir sobre política, a tocar el arpa y a hablar con elegancia. Aprendió estrategia militar y etiqueta cortesana. Era bella, sí, pero su verdadera fuerza estaba en su mente. Cuando Leonor tenía apenas 8 años, su hermano menor murió. Y, de pronto, la niña curiosa se convirtió en heredera de todo Aquitania. A los 15, ya era la mujer más rica y deseada de Europa. Y eso, en el siglo XII, era más peligroso que cualquier ejército. Su padre, el duque Guillermo X, sabía que su hija corría peligro. Una heredera joven podía ser secuestrada, forzada a casarse y despojada de su poder en cuestión de días. Así que antes de morir, tomó una decisión que sellaría el destino de Leonor, pidió al rey de Francia que la protegiera, y que le encontrara un esposo digno. Luis VI de Francia vio una oportunidad. Un ducado inmenso, una joven brillante y un trono que necesitaba estabilidad. Y así, sin amor ni elección, Leonor fue comprometida con su hijo, Luis, un joven educado para ser monje, no para ser rey. El 25 de julio de 1137, en la Catedral de Burdeos, una adolescente de 15 años se casó ante toda Europa. 8 días después, el padre de su esposo murió. Y Leonor, casi de la noche a la mañana, pasó de ser duquesa de Aquitania a reina de Francia. Podría parecer un cuento de hadas. Pero no lo fue. Desde el primer día, el matrimonio fue un campo de batalla invisible. Luis era piadoso, silencioso, disciplinado. Leonor, libre, ingeniosa, deslumbrante. Él buscaba el cielo. Ella, el mundo. Cuando llegó a la corte de París con sus vestidos de seda y su corte de trovadores, la nobleza francesa la miró con horror. Demasiada alegría. Demasiada opinión. Demasiada mujer. Mientras Luis rezaba, Leonor planeaba cómo gobernar. Mientras él hablaba con los santos, ella negociaba con los nobles. Y cuando el reino necesitaba decisiones firmes, era ella quien las tomaba. Pero un trono compartido no puede sostener 2 voluntades. Y en ese matrimonio desigual, el amor se apagó como una vela en una catedral fría. Año 1147. Europa entera hierve con el llamado a una nueva cruzada. Los reyes, nobles y caballeros juran recuperar Tierra Santa. Entre ellos, viajan el rey Luis VII de Francia, y su esposa, la reina Leonor de Aquitania. Una reina en una cruzada.
Ya eso era un escándalo. Pero Leonor no era una reina de adorno. Era duquesa por derecho propio, dueña de ejércitos y vasallos. Y no iba a quedarse en casa tejiendo mientras los hombres escribían la historia. Iba a estar donde la historia se decidía. El viaje fue largo, cruel y agotador. Miles de hombres murieron en el camino, devorados por el hambre, el frío o la guerra. Luis, siempre piadoso, buscaba señales divinas. Leonor buscaba soluciones. Y cuando el ejército francés llegó finalmente a Antioquía, en la actual Siria, la historia tomó un giro que nadie pudo prever. El príncipe que gobernaba la ciudad era Raimundo de Poitiers, tío de Leonor, hermano de su padre. Un hombre carismático, culto, elegante, y todo lo que Luis no era. Cuando Leonor lo vio, algo en ella despertó. No fue necesariamente amor. Fue reconocimiento. Raimundo era como Aquitania, sofisticado, libre, vital. Y en su corte, Leonor volvió a sentirse viva. Juntos hablaban de política, de estrategia, de alianzas. Mientras Luis rezaba, ellos planificaban. Y los rumores no tardaron en nacer. ¿Está la reina de Francia teniendo un romance con su propio tío? La historia corrió como fuego entre los soldados. Las canciones cambiaron de tono. Y Luis, el rey, estalló. No sabemos si los rumores eran ciertos. Pero la furia de Luis no necesitó pruebas. En una noche de ira, ordenó que Leonor empacara sus cosas. Ella se negó. Se negó a obedecer a un rey que consideraba débil. Se negó a abandonar a Raimundo y su causa. Y en un arrebato de audacia que solo Leonor se atrevería a tener, le dijo al rey algo impensable. Nuestro matrimonio es nulo. Somos parientes, y ante Dios, nunca debimos casarnos. Fue un golpe devastador. Luis la consideró una blasfema. Y cuando Leonor insistió, él la secuestró. Sí, el rey de Francia secuestró a su esposa. La obligó a marchar de Antioquía escoltada, separada de su tío, de sus aliados, y de su libertad. El viaje de regreso fue un infierno. Ya no eran un matrimonio, eran dos enemigos compartiendo una cruz. Incluso el Papa intentó reconciliarlos en Roma. Les bendijo el lecho nupcial, esperando un milagro, y al año siguiente nació su segunda hija. Pero el milagro no fue suficiente. En 1152, el matrimonio fue oficialmente anulado por consanguinidad. Oficialmente. Porque en realidad, Luis quería librarse de una esposa que no podía controlar. Leonor recuperó sus tierras, su título y su libertad. Era la mujer más rica del continente. Joven, hermosa, libre. Y peligrosa. Y entonces, 2 meses después, cometió el acto más atrevido de su vida. Se casó con un hombre 11 años menor que ella, Enrique Plantagenet, duque de Normandía y conde de Anjou. Un joven ambicioso, audaz, que soñaba con el trono de Inglaterra. Y juntos, Leonor y Enrique formaron el imperio más poderoso de Europa. Desde Escocia hasta los Pirineos, sus dominios eran tan vastos que el rey de Francia parecía un vasallo a su lado. Pero el amor que los unió, sería el mismo que los destruiría. Durante años, Leonor y Enrique parecieron imbatibles. Él era el conquistador. Ella, la estratega. Juntos gobernaban un imperio que se extendía desde Escocia hasta los Pirineos. Pero ningún fuego arde eternamente. Y en ese matrimonio ardiente, la pasión pronto se volvió guerra. Al principio, compartían ambición. Enrique admiraba la inteligencia de Leonor, y ella se veía reflejada en su fuerza. Pero, cuando los reyes empiezan a desconfiar de sus reinas, el amor se convierte en veneno. Enrique comenzó a apartarla del consejo. Sus opiniones, antes temidas, eran ignoradas. Y mientras Leonor veía cómo su influencia se desvanecía, el rey encontraba consuelo en otra mujer. Rosamunda Clifford. Joven. Hermosa. Apenas 15 años. Enrique la conoció en una campaña militar y quedó fascinado. Leonor, que había dado a luz a 8 hijos y gobernado medio continente, fue reemplazada por una adolescente. El rey, en su soberbia, no escondió nada. Instaló a Rosamunda en un pabellón de caza cerca de Woodstock. Toda Inglaterra sabía que era su amante. Para Leonor, aquello no era solo una humillación. Era una declaración de guerra. Dicen que las reinas del pasado aceptaban las infidelidades en silencio. Leonor no. Pero esta vez, su respuesta no fue con palabras, sino con fuego. A escondidas, empezó a tejer una red de alianzas. Sus hijos, ya hombres, estaban hartos de su padre. Enrique había prometido poder, títulos, respeto, y no les dio nada.
Los príncipes eran reyes de nombre, sin tronos, sin autoridad. Leonor los reunió uno a uno. En secreto, los convenció de que merecían más. Que su padre los había traicionado. Y que juntos podían reclamar lo que era suyo. Así nació la gran rebelión de 1173. Enrique, el joven heredero. Ricardo, el león indomable. Godofredo, el diplomático. Y detrás de todos ellos, Leonor, la mente maestra. La reina que se atrevió a desafiar al rey. Padre contra hijos. Rey contra reina. Familia contra familia. Las tropas de Leonor marcharon desde Aquitania. Los franceses, enemigos jurados de Enrique, se unieron a la causa. El viejo rey de Escocia también. La rebelión se expandió como una tormenta, azotando castillos, ciudades, fronteras. Pero Enrique Plantagenet no era fácil de vencer. Era astuto, cruel y despiadado. En cuestión de meses, aplastó la revuelta. Y entonces buscó a la culpable. Leonor intentó huir disfrazada de hombre. Cabalgó de noche, intentando cruzar la frontera francesa. Pero fue reconocida, capturada, y llevada ante su esposo. Dicen que Enrique la miró a los ojos, y no vio a su esposa. Vio a su rival. A la mujer que había desafiado su poder. Y decidió castigarla como se castiga a un enemigo. No la ejecutó. No la exilió. La encerró. Durante 15 años. 15 inviernos. 15 primaveras. En el castillo de Chinon, luego en Salisbury, Leonor se convirtió en un fantasma. Solo se le permitía salir en Pascua y Navidad. Siempre escoltada. Siempre vigilada. Pero no se rindió. Esperó. Observó. Y el tiempo siempre juega del lado de quienes saben esperar. Año 1189. El rey Enrique II muere. Y con su último aliento, se rompe una puerta de hierro. Después de 15 años de encierro, sale de su celda sin cadenas. Tenía 67 años. Una edad en la que cualquier mujer de su época habría sido olvidada. Volvió al poder. Su hijo, Ricardo Corazón de León, ascendió al trono. Y su primera decisión como rey fue liberar a su madre. Su segunda, más audaz aún, dejarla gobernar. Mientras él partía a la Tercera Cruzada, Leonor se convirtió en la regente de Inglaterra. Durante años, firmó decretos, recaudó impuestos, negoció tratados. Firmaba no como una mujer que sustituía a un hombre, sino como Leonor, por la gracia de Dios, reina de Inglaterra. Cuando Ricardo fue capturado, fue ella, una anciana de casi 70 años, quien cruzó Europa para reunir su rescate. Cruzó montañas, enfrentó tormentas, habló con emperadores. Y logró lo imposible, liberar a un rey. A los 78 años, todavía viajaba entre reinos para asegurar alianzas y matrimonios. Fue ella quien eligió a su nieta Blanca de Castilla, futura reina de Francia y madre de San Luis. Una vez más, moldeando el futuro de Europa. Y finalmente, en el año 1204, en la abadía de Fontevraud, Leonor cerró los ojos. A su lado, enterrados, estaban los dos hombres que marcaron su destino. Enrique II, su verdugo, y Ricardo Corazón de León, su hijo amado. En su tumba, aparece tallada leyendo un libro. No empuñando una espada, no con un cetro, sino con sabiduría. Porque su verdadera arma fue siempre su mente. Leonor de Aquitania no fue una víctima. Fue una fuerza de la naturaleza. Una mujer que, en un mundo de hombres, se atrevió a escribir su propio destino. Y el tiempo, ese juez implacable, le dio la razón. Si esta historia te estremeció, comparte el legado de Leonor. Dale me gusta, suscríbete, y acompáñanos en la próxima historia. Donde descubrirás que a veces, la verdad supera a cualquier leyenda.